Buenas tardes a todos. Hoy día estamos grabando en este miércoles 12 de mayo a las 4:30 porque nuestro invitado está en Inglaterra y son como las 10:30 de la noche. Ya, como siempre está con nosotros Ricardo Baeza Jade, que está en algún, supongo, aeropuerto del mundo. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿dónde estás? Estoy cerca de Los Ángeles, todo bien aquí y lamentablemente tengo que usar la máscara. Así que, y si se corta la conexión es por eso, pero voy a volver, así que no se preocupen en cualquier caso. Bueno, para empezar, yo voy a presentar a Luis Pizarro, que es ingeniero civil informático y magíster en la especialidad de la Universidad Técnico Federico Santa María, doctor en ciencias de la computación de la Universidad de Sarlendas. Supongo que eso puede ser Inglaterra también. Fue investigador postdoctoral en el Imperial College London y en la y en el University College London. Ha trabajado como investigador, ingeniero y consultor en diversos sectores como financiero, minería, metalurgia y biomedicina. Luis, ¿dónde es la Universidad de Saarlandes o algo así? Hola Daniel, hola Ricardo, gracias por la invitación. La Universidad de Saarlandes está en Alemania, es una ciudad Alemania, mira. alemana que está en el borde casi con Francia. Bueno, estamos grabando en esta semana que se supone que va a ser histórica en Chile porque entre el viernes y el sábado, o sea, entre el sábado y el domingo en Chile vamos a tener, Ricardo, te voy a silenciar porque se escucha mucho ruido este fin de semana tenemos votación constituyente en Chile, así que luego la otra semana ya vamos a tener una convención constituyente elegida. Luis, yo te había puesto ahí en nuestros anuncios que hacemos en El Periodista siempre que íbamos a hablar de inteligencia artificial, data science, pero tú me dijiste que queríamos comenzar con lo que es la ética y la inteligencia artificial más bien centrada en el ser humano, ¿no? Bueno, algo así. El tema principal, el tema realmente se llama Responsible AI o inteligencia artificial responsable, ¿cierto? Que claro, está basada en ciertos principios éticos. Y a partir de eso hay muchas cosas que han sucedido en los últimos 2, 3 años. Y sería interesante, yo creo, para los auditores conocer un poquito estos detalles. Ahí estamos viendo una presentación que tú nos mandaste al periodista y la puedes presentar. Creo que ya la está viendo la gente en sus casas. Bueno, interrúmpanme en cualquier momento, ¿vale? Con preguntas. La verdad es que voy a hacer algunas pausas para compartir. Ningún problema, me interrumpen. Bueno, Responsible AI. Bueno, disculpen ante nada porque toda la presentación está en inglés, pero yo creo que casi todos entendemos. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Primero, la tecnología de inteligencia artificial hoy en día nos permite hacer muchas cosas, ¿vale? Ahora, esas cosas realmente tenemos que preguntarnos, ¿son legales? ¿Son éticas? Por ejemplo, vigilancia de las personas, ¿no? En la calle, por motivo cualquiera. Podríamos pensar también, aquí abajo tenemos un sistema de inteligencia artificial que predice la probabilidad de una persona de reincidir en un delito, ¿vale? Entonces, hay muchas cosas que pueden parecer que son poco éticas. Entonces, hay ciertas preguntas que tenemos que hacernos todos antes de empezar a construir un sistema de estas características. Podemos hacerlo, ¿cierto? Podemos hacer un sistema de estas características. ¿Cómo lo haremos? ¿Cierto? ¿Qué es lo que haremos en definitiva? Tenemos los datos para hacerlo, ¿vale? ¿Funcionará? ¿Dañará a alguien? ¿Dañará a una persona de manera física o psicológicamente? Entonces hay una serie de preguntas que nosotros debiéramos hacernos antes de, en realidad, implementar un sistema de inteligencia artificial. Y otras cosas ya un poquito más de bajo nivel. Es preciso, es robusto, es seguro, ¿ya? Y bueno, si al final la última pregunta, si los stakeholders abrazan esta idea, o sea, si las personas que van a ser sujetas a utilizar esta aplicación o que podrían ser
de alguna forma estar sujetas a un desagravio, que no es fair, que no es justo para ellos, tienen ellos la capacidad de decir no quiero que esto se implemente. Bueno, entonces eso es como para dar el contexto. Entonces hay una serie de principios que sustentan este tipo de preguntas. Bueno, el instituto el centro de Berkman Klein en la Universidad de Harvard el año pasado publicó este estudio muy interesante, donde muestra que en los últimos 5 años han habido una serie de publicaciones de distintos sectores, de distintos actores de la sociedad. Particularmente la sociedad civil, aquí ustedes ven en amarillo, gobiernos, organizaciones intergubernamentales como por ejemplo, las europeas, sociedades que tienen múltiples stakeholders y también el sector privado. Bueno, todas estas organizaciones han publicado los principios sobre los cuales ellos van a fundamentar cómo ellos entienden y van a aplicar la inteligencia artificial en sus respectivos dominios. Tal vez sería interesante ir a la próxima diapositiva, donde los investigadores, de alguna forma, ellos dijeron, o sea, fueron a encontrar los principios comunes, ¿ya? Estas eran 36 publicaciones, y se dieron cuenta que habían ciertos patrones, ¿no? Particularmente el tema, aquí hay 8 temas, no sé si ustedes alcanzan a verlos acá, pero el tema más común es privacidad, ¿cierto? Privacy. Después tenemos accountability, sería como la rendición de cuentas, responsabilidades. Seguridad, safety and security. Tenemos transparencia, explainabilidad, fairness, justicia y no discriminación, responsabilidad profesional y promoción de los derechos, de los valores humanos. Esos son los 8 patrones que ellos han identificado comunes, y también midieron cuál era las menciones en todas estas publicaciones a los derechos humanos internacionales, ¿ya? ¿Cuáles de estos organismos se adherían a esos principios y cuáles no? Bueno, entonces, este gráfico se entiende de esta forma. Aquí en verde ustedes pueden ver todas aquellas publicaciones que vienen de gobiernos, por ejemplo, del Reino Unido, de México, parece que tenemos a Luis, Francia. estas son las políticas sobre inteligencia artificial de los países y cómo declaran que la van a usar. Algunos aquí tenemos government, por ejemplo, government. Acá tenemos organizaciones intergubernamentales, por ejemplo, los principios de la OECD. Cuando tú dices publicaciones, es que las organizaciones publican su política de inteligencia artificial, cómo la van a usar, qué es lo que van a hacer, en qué principios se van a basar. Exacto, cómo ellos entienden estos principios. Sí, pero Daniel, son de todas las fuentes posibles, por eso hay por distintos supuesto, colores. ¿no? Entiendo que hay sector privado, gobierno, empresa, organismos internacionales, no sé si eso se entiende. Lo que pasa es que, como Luis decía, publicaciones, en español publicaciones se entiende también a cuando los científicos publican ciertas cosas. Entonces debería decir documentos, son todos documentos. Documentos oficiales de estas organizaciones. Eso, documentos de distintas fuentes. Exactamente. Bueno, mientras más grande sea el círculo, el puntito acá, más importante es ese tema para ese documento en particular. Entonces ustedes pueden ver acá que el círculo penúltimo, digamos, donde tenemos una estrella, como una explosión allí, esto significa que este documento en particular expresa referencia y alineamiento con los derechos humanos, ¿ya? Bueno, y fue bastante interesante lo que descubrieron los investigadores, que ellos esperaban que por lo menos todo lo que es gobierno, ellos estén muy cercanos a
a los derechos humanos, pero como ustedes ven aquí, en este círculo no hay muchos puntos aquí. Eso fue una sorpresa. Y una sorpresa en el sentido opuesto es que no esperaban que los principios del sector privado estuviese tan presente, ¿ya? El tema de los derechos humanos. Bueno, entonces, bueno, estos son los 8 principios y, bueno, sería interesante, aquí puedo hacer una pausa y Sí, consultarle a ustedes. una pregunta, Luis, con respecto a eso. ¿Qué Sí. diferencia hay entre la estrella y el rombo en ese diagrama? Porque veo que, Bueno, por el ejemplo, rombo, exacto. el gobierno tiene 2 estrellas, la sociedad civil tiene 3 estrellas, pero la empresa privada tiene solamente rombos. ¿Qué Sí, significa eso? aquí está la definición. El rombo es que hace referencia a los derechos humanos, pero no lo adopta explícitamente, ¿ya? En cambio, la estrella es una adopción explícita, una adhesión a los derechos humanos. Entonces, uno podría inferir que las empresas privadas lo mencionan porque tienen que mencionarlo, pero no se comprometen con ello. Podría ser una interpretación, o bien lo mencionan porque también de alguna forma prestan servicios a la comunidad y ellos, bueno, en los principios cuando uno los mira un poco más de cerca en el ámbito privado, también dicen que sus sistemas de inteligencia artificial responsable tienen que, por ejemplo, empoderar a la gente. Entonces, y valorar todos sus derechos civiles y derechos humanos. Pero sí, podría ser una interpretación esa, Ricardo. Bueno, entonces, aquí podemos, si quieren, avanzar un poquito más rápido o estamos interesados en algunas de estas dimensiones en particular. Algo que hacia donde va encaminada esta presentación o esta conversación es el tema de la accountability. Cómo nosotros, o cualquier organización, cuando está desarrollando sistemas de inteligencia artificial, tiene que ser accountable, tiene que rendir cuentas, tienen que ser responsables por lo que ellos están desarrollando. ¿Y quiénes son aquellos responsables? ¿Verdad? Entonces, los porcentajes que ustedes ven acá, quiere decir con la cantidad de veces, o sea, el porcentaje de veces que este indicador fue mencionado en la totalidad de esos documentos, que son 36. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que la mitad, por ejemplo, la mitad de aquellos documentos se refiere a que tiene que haber evaluaciones de impacto. Ya deben existir evaluaciones de impacto. También deben haber evaluaciones y requerimientos de auditabilidad. Debemos ser capaces de auditar esos modelos, ¿ya? Esos sistemas. Por acá también, con un gran porcentaje, se recomienda la adopción de nuevas regulaciones, en el sentido de que la regulación actual no es capaz de manejar el tema de la accountabilidad, la responsabilidad de forma general y también de forma específica. Bueno, y hay una serie de indicadores que son más o menos mencionados acá, y aquí ellos revelan todo el cuadro de opiniones y de alineamientos. Bueno, también está el tema de la transparencia y la explicabilidad de los sistemas, ¿no? Con un gran porcentaje tenemos la transparencia, o sea, cuánto nosotros le informamos. Bueno, hay una serie de acciones en cada una de estas dimensiones. Es el sistema explainable. Podemos explicar cómo un algoritmo llega a una determinada recomendación para un usuario. Bueno, entonces, si a usted le interesa alguna de ellas, podemos embarcarnos allí. Y bueno, en un comienzo está privacy, o sea, eso es el principio que aparece con mucha fuerza, ¿cierto? 92%, por ejemplo, de los documentos menciona privacidad como algo muy necesario en los principios y en las futuras regulaciones. Luis, Uh-huh. sí, tal vez podrías mostrar cuáles son las más importantes de las otras 4. Sí.
Pero aquí sería Allá vamos. importante recordar a los auditores que esto, que como siempre, esto es un sucedáneo de importancia, porque el número de veces que se menciona algo no es necesariamente eh, exactamente a la importancia que le da el documento, y también nosotros no sabemos si lo mencionan en forma positiva o negativa, o para comprometerse o para reclamar. Exactamente. Bueno, después tenemos el tema de fairness, justicia y no discriminación. Entonces, en este tema hay una componente importante de la igualdad, de la inclusividad en el impacto de estos sistemas de inteligencia artificial. También hay una componente importante en que en el diseño de estos sistemas se considere la inclusividad, ¿ya? De las minorías, inclusividad de diferentes grupos, ¿ya? Que pueden estar no muy representados en los datasets que comúnmente se manejan. Naturalmente la igualdad, o sea, perdón, la justicia de las predicciones. Y bueno, por otro lado tenemos Human Control of Technology, o sea, la capacidad del ser humano de controlar esta tecnología. Bueno, la verdad es que esos son solo 3 elementos y entonces pasemos al siguiente. Este es interesante, la responsabilidad profesional, ¿ya? Tiene que ver bastante con, además de nosotros preocuparnos de que los sistemas sean que sean precisos, que estén entregando predicciones que que tienen base, es el hecho de que tiene que haber una colaboración aquí, de multi-stakeholder, en el sentido de no solamente en la misma organización, tanto, por ejemplo, el developer, o sea, quien está desarrollando los algoritmos, tienen que tener ese sentido de la responsabilidad por lo que ellos están desarrollando, sino también el manager, el gerente y de alguna manera incluso el usuario. Hay que incorporar al usuario, ¿ya? En cómo estos sistemas podrían impactar al usuario. En ese sentido de la responsabilidad. Y finalmente el último principio o tema es la promoción de los valores humanos, ¿ya? En el sentido de, por ejemplo, acá, que los sistemas de inteligencia artificial deberían ser tales que permiten el florecimiento de la especie humana, ¿ya? Deberían ser tales que también benefician la sociedad, ¿cierto? La economía, el buen vivir, la salud de las personas. En general, los valores humanos, que la sociedad y las personas estén mejor, que la inteligencia artificial sea al servicio de las personas. Bueno, y algo que mencioné anteriormente, que fue una sorpresa para los investigadores, el hecho de que los gobiernos, solo un 46% de ellos hacían mención explícita a los temas de los derechos humanos, ¿ya? Cosa que sí hicieron bastante más el sector privado, pero bueno, hay algo ahí que Ricardo comentó. Voy a hacer una pausa acá para ver si ustedes tienen alguna pregunta. Sí, no, tal vez mi pregunta sería el tema de Human Control of Technology. Uno esperaría que en el futuro fuera algo muy importante, porque parte del problema es que no estamos controlando estos sistemas de la manera adecuada. Así que veo que el primer punto es lo que se llama Human in the Loop, es decir, tener una persona que revise la decisión. Pero claramente el punto más importante es otro, es decir, que la gente cree que falta hacer más en esta área. Efectivamente. Bueno, y hay sistemas y hay modelos de gobernanza que indican que cuando nosotros podemos tener el humano en the loop o cuando no, ¿cierto? Que también depende de la probabilidad de estos sistemas de causar daño y de la severidad del daño. Entonces, si la probabilidad es poca y el daño es poco, no necesitamos un humano. Pero en cualquiera de los otros 3 casos, sí el humano tendría que estar involucrado, o sea, la mayor cantidad de las veces. Ahora, ese comentario es interesante con lo que está pasando con las vacunas, porque, por ejemplo, lo que pasó con el tema de los coágulos en algunas vacunas, que la probabilidad era bajísima,
y el daño era bajísima. Es decir, cuando uno hacía esa multiplicación que tú estás diciendo, la probabilidad era mucho más baja que otras cosas que ya existían. ¿Cómo se explica eso? Perdón, no entendí muy bien la pregunta. Es que está muteado. No, lo que te dice, Sí. lo que te dice Ricardo es que ha pasado por el tema de las vacunas, que de repente la posibilidad de que una vacuna te dé un coágulo en alguna de las versiones es mínima comparada con el beneficio. ¿Cómo se hace ese match, ese balance entre el beneficio que entrega la inteligencia artificial y los posibles contrabeneficios o los... Oh, se me olvidó la Sí, palabra. no, sí, sí, no, ese es parte, ese es el balance que hay, eso es parte de la pregunta, pero más bien mi pregunta era que si uno decía que la probabilidad era bajísima, podíamos no tener un humano ahí, pero por ejemplo en este caso de la vacuna, eso era real y se prohibió la vacuna. Es decir, se hizo exactamente lo contrario que lo que está diciendo Luis. Entonces la pregunta para Luis es, ¿por qué en algunos casos hacemos excepciones y en otros no? ¿Tienes alguna idea de cómo responder esa pregunta, que al final es una pregunta ética? Por ejemplo, si una Exacto, persona exacto, puede fallecer, pero con probabilidad muy baja, exacto. ¿dónde ponemos el umbral? Bueno, esa es una pregunta ética, pero en general no debiera haber un umbral cuando hablamos de que la vida de una persona está en juego, ¿no? Entonces, en eso, aunque la probabilidad sea muy baja, el daño, aunque sea de pocas personas, es real. Y desde mi punto de vista, alineado con las preguntas del inicio, debemos hacer esto, debemos desplegar ese sistema. Y la respuesta en muchos casos es no, no debiéramos. Entonces, Yo aquí cuando la vida está en juego, yo ya predispongo eso. les puedo hacer yo ahí una pregunta a ustedes desde el punto de vista tecnológico. Las vacunas son tan eh, como los automóviles. Usar los automóviles puede ser bastante más peligroso que usar la vacuna esta que genera coágulos. ¿Por qué no prohibimos el uso de los automóviles? Si sabemos que usar automóviles que es una tecnología, la gente la usa voluntariamente y mueren miles y no sé, probablemente cientos de miles de personas en accidentes de tránsito debido a los automóviles todos los días. ¿Por qué ahí no se usa ese parámetro? No es que yo esté a favor de no usarlo, pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la tecnología de un automóvil y la tecnología de inteligencia artificial o de una vacuna? ¿La pueden Ya ver que, ustedes? sí, no, ya que hablas de automóviles, te doy un ejemplo interesante de que yo hice esta misma pregunta a otra gente que era, por ejemplo, la que generaba infraestructura, inversiones en infraestructura. Y una de las respuestas que me dieron era que lo que medían era cuántas vidas se salvaban. Entonces, en vez de ver cuántas vidas se pierden, es cuántas vidas se salvan. Por ejemplo, esa podría ser una forma de evaluarlo con el automóvil, porque si uno salva, por ejemplo, de cada 10 personas que mueren hoy día, 9 se salvarían, eso ya sería una decisión muy importante parecido a lo que dijo Luis, para tomar una decisión de hacerlo, de usarlo. Pero tenemos que tener esa parte de beneficio que tú hablaste, Daniel, de cuál es el beneficio para la sociedad. Y tenemos que estar de acuerdo que ese es un beneficio. Y entonces no es un umbral, sino que es un análisis distinto del punto de vista que ganamos si lo usamos en vez de que perdemos. A mí a mí me parecía que ese dilema en la vacuna no era tal dilema, había que usarla. Si la posibilidad de que le dieran coágulo era como una en 100 millones, no sé, era un número así muy grande. Sí, por eso mismo Y, hice la pregunta, porque es como una claro, paradoja. y en última instancia, la persona tiene la opción de vacunarse o no, ¿verdad? No sé quién dijo, bueno, matemáticos como usted decía que era más fácil sacarse la lotería que te diera una enfermedad, pero bueno, la gente, ustedes saben, el miedo es terrible. Si quieres, seguimos con la Claro. presentación, Luis. Bueno, Voy a poner, aquí está la presentación. sigamos, sigamos. Voy a dejar por algunos momentos la presentación sola para que se vea más clarita. Bueno, este gráfico lo saca la Gartner cada año, entonces esto es de julio del año pasado, donde ellos muestran cómo eh, todo lo que son las áreas rimbombantes o las cosas interesantes que están pasando en la inteligencia artificial, eso es el hype. Y como ustedes pueden ver, esta curva
cuando aparece una nueva iniciativa, un nuevo tipo de técnica de inteligencia artificial, podemos decir que empieza a haber bastante expectativa en lo que esto pueda brindar, pueda generar. Pero llega un momento en que ya no hay más expectativa y empieza estos sistemas a madurar y llegan a una etapa con el paso del tiempo donde ya se conoce exactamente lo que tú puedes obtener de ese tipo no exactamente, pero con bastante Certeza. certeza exactamente qué es lo que tú puedes obtener con esos sistemas. Y llega un momento en que ya la tecnología está totalmente madura y bueno, eso es un caso, allá quisieran llegar todos. Entonces, cada una de estas iniciativas pasan por este ciclo. Hay algunas cosas nuevas que aparecieron desde el año 2019 al año 2020, particularmente temas, esta aquí, Responsible AI, la inteligencia artificial responsable. Y aquí van a aparecer una serie de oportunidades, incluso de negocios, ¿no? Startups ofreciendo mecanismos, ¿no? Para construir sistemas de inteligencia artificial que sean responsables. Y también hay mucho open source aquí. Ah, y el Hoy otro tema puedo es... hacerte una pregunta. También hay mucho humo digital ahí. Hay mucho humo porque ese IP, hype, en realidad esa Ujú. expectativa en muchos casos es generada por intereses económicos. Hay muchas empresas estas que buscan ser unicornio, entre paréntesis, los unicornios no existen, por eso a las empresas le dicen unicornio, porque ¿cuánto de esto hay humo digital, Luis? ¿Cuánto de eso es Bueno, humo? De, 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 ah, de gente que apuesta por hacer crecer una expectativa que al final del día le va a reportar algo de dinero, como lo que hace Elon Musk, Ricardo. El otro día, ¿viste lo que pasó con el Dogecoin, no? Sí, Que Elon Musk lo vi. dijo. Y seguramente él vendió después, o sea, él había vendido antes de decirlo. Y que eso es como la gente se manipulaba. Ahora, para complementar la pregunta de Daniel, a la que hizo, que yo creo que sería muy buena Luis que nos contara, también el tema del hype, o sea, del entusiasmo desenfrenado de esto, no hace que estos puntos estén como más adelante de lo que deberán estar, es decir, que nosotros creemos que entendemos, por ejemplo, todo lo que se puede hacer con Computer Vision, que entendemos más de lo que podemos hacer por visión por computador en estas curvas. O sea, no solamente tenemos que estar en la curva, sino que está como más adelantada de lo que debería estar. ¿Qué opinas tú sobre eso, Luis? eso es verdad. Justamente en el tema de Computer Vision tenemos los sistemas de... Pasa es que la tecnología nos permite hacer muchas cosas, pero están correctamente implementadas. Y aquí me refiero particularmente a estos temas de reconocimiento facial. Eh, Aquí dice que ya llegamos prácticamente a un nivel de madurez del computer vision, pero como técnica, como desarrollo. Hay mucha investigación en el área de computer vision y hay muchas cosas que se hacen eh, para el bien de la sociedad, ¿vale? Por ejemplo, el análisis de detectar, por Radio, ejemplo, incendios, todo la lo que son... radiografía, las tomografías, las que producen el cáncer y ese tipo de cosas. Exacto, en la biomedicina, en el monitoreo de los bosques, hay muchas cosas en Computer Vision, Infraestructuras pero que tienen problemas para que se están a punto de caer, edificios y ese tipo de cosas. monitoreo de infraestructura, exactamente. Entonces, hay muchas cosas y Computer Vision es una ciencia que ya tiene por lo menos 50, 60 años, entonces está bastante madura. Claro, esa tecnología sí también podría ser utilizada para cosas que no son muy éticas, ¿verdad? Y podemos entrar en eso en un ratito más. Pero sí, hay algunas cosas que aquí pueden comenzar con mucho entusiasmo, pero la verdad es que no maduran, no es posible ver eh, una ganancia, eh, que producen cosas que realmente sean útiles. A mí lo que me, Um, me- me- me pareció un poco del primer gráfico es que no hay una correlación con el dinero invertido en las tecnologías. Porque todas estas tecnologías deben haber tenido un dinero
para inversión en Computer Vision deben tener, no sé, miles de millones de dólares. ¿Cuánta plata se habrá metido ahí, Ricardo? Mucha, ¿no? Sí, la mayoría de por ejemplo, si uno ve los unicornios de Asia, los 3 o 4 top son todos en el área de Computer Vision. Bueno, y en Asia también hay como una tendencia a hacer más vigilancia, a utilizar muchas más cámaras. Entonces, de alguna manera eso tiene una respuesta ahí. Pero sí, hay muchas de estas compañías que hacen Computer Vision que tienen una cantidad de financiamiento increíble. Y está todo el tema de recolectar, por ejemplo, caras de la web sin consentimiento de las personas, que es un tema ético, porque la mayor parte de la tecnología de visión por computador se ha generado gracias a imágenes que nunca se pidieron permiso para usarlas, por ejemplo, para estos fines, que en algunos casos puede ser no importante, en otros casos sí, porque yo puedo no querer tener mi cara registrada por estos sistemas. Exactamente. Bueno, entonces aquí yo les quería comentar que hay mucho entusiasmo en construir sistemas de inteligencia artificial que sean responsables. Y también hay mucha expectativa en el que en sistemas de gobernanza, o sea, sistemas que nos orienten de cómo implementar estos sistemas responsables. Eso es lo que se entiende como AI governance, ¿ya? Donde también están involucrados más actores. O sea, no es solamente el programador, ¿no? Que tiene que velar por una serie de cosas, seguridad, robustez de los sistemas, sino que en la gobernanza, cómo esto interactúa en los diferentes actores. Bueno, eso es un comentario. Además, hay otras 3 cosas que entraron acá este año que tienen que ver con small data, small data, o sea, sistemas de inteligencia artificial que sean capaces de dar buenas predicciones con pocos datos. Y eso, hay varios sistemas que es muy difícil obtener datos. Y qué interesante, porque yo escribí Small Data el año 2018, diciendo que debíamos mirar más eso. Y que ahora, bueno, qué bueno que Gartner también lo dice. Exacto. Más datos no necesariamente significa mejores predicciones. Vamos a tener muchos datos malos. Ahora, yo quisiera agregar ahí que cuando ustedes dicen small data, que es pequeños datos, la gente no crea que son 5 datos, son sus cuantos miles de datos también, o sea, porque hoy día el nivel de datos, estamos hablando de números también tan grandes que 100 millones de datos en una base de datos es poco, ¿o no, Ricardo? Sí, estamos hablando de, por ejemplo, dependiendo del problema, eso depende de la complejidad del problema, pero estamos hablando de, yo diría, cientos de datos para cientos de personas, por ejemplo, para problemas fáciles, y hablando de miles o decenas de miles para problemas difíciles. Pero lo importante aquí también hay que recalcar que la mayor parte de las instituciones en el mundo nunca van a tener datos masivos del orden de, por ejemplo, miles de millones de datos, porque su quehacer no genera esa cantidad de datos. Exacto. Claro. Más o menos relacionado con eso, hace un mes atrás más o menos, Andrew Ng, fundador de Coursera, dio una charla donde él menciona que la verdad es que hay que poner énfasis no en el desarrollo, en el continuo desarrollo de algoritmos que van a mejorar una predicción particular, porque ya hay muchos algoritmos que funcionan igual, ya, con los mismos datos. Pero si nos ponemos a trabajar en la mejora de los datos, incluso yo puedo utilizar un algoritmo que es sencillo, que no es complejo, no tiene que ser una red neuronal, para yo tener mejores resultados, ¿ya? Menores datos, pero mejores datos. Entonces, esa es como la tendencia que él está viendo, que tiene, yo creo que tal vez, Ricardo, tú tocaste ese tema hace unos años atrás también. Bueno, porque Ricardo es persona, justamente hoy día me estaba acordando de eso, persona involucrada en esto, porque cuando apareció Google usaba los mismos datos que tenía Yahoo, Altavista, y porque eran los datos libres que estaban en la web. Simplemente Google mejoró, o sea, la gente que hizo Larry y Sergey hicieron un mejor algoritmo, ¿no, Ricardo, para usar los mismos datos? Sí, en ese caso su éxito fue usar un mejor algoritmo de ranking que ahora no es el más importante, pero esa fue la gran ventaja, o sea, aprovechar de que la información era distinta y usar los enlaces en la web.
Pero con respecto a lo que Luis decía, es muy importante también que muchas veces con el mismo algoritmo, si nosotros duplicamos los datos, podemos encontrar mejores resultados. O sea, podríamos usar más datos, pero el problema está que ya es muy lento el algoritmo. Entonces, si usamos un algoritmo más simple, como dice Luis, tenemos la ventaja de que podemos procesar más datos en la misma cantidad de tiempo que el algoritmo más complejo. Y esa sería una comparación justa, porque hoy en día nunca se comparan los algoritmos con el mismo tiempo. Es decir, mira, tú tienes 1 hora de CPU. Exactamente. Entonces, Andrew, él hizo este estudio de doblar la cantidad de datos para mejorar las predicciones versus reducir la cantidad de datos, pero seleccionando aquellos de alta calidad. Y los resultados fueron impactantes en el sentido de que tú puedes obtener mejores resultados con menores cantidades de datos, pero de mejor calidad, que gastar un montón de recursos recolectando el doble de datos y además el tiempo de cómputo que tú necesitas para eso. O sea, esa es una tendencia que yo creo que vamos a continuar viendo y va a haber mucha investigación en esa área. Bueno, un par de cosas ahí, inteligencia artificial generativa y compositiva también entraron. No vamos a entrar en detalle hoy, ahora, pero seguimos. Me dejan pasar un aviso. En El Periodista tenemos una gran presentación de Ricardo de Sayet, donde habla del Big Data y que ahí explica muy bien por qué no todo es Big Data. Así que búsquenla en El Periodista. ¿Cómo se llama? Esa presentación era, ¿cómo se llamaba, Ricardo? ¿Te recuerdas tú? Donde explican las 5B del Big Data. Esa presentación se llamaba datos masivos o datos correctos. Perfecto, esa es, datos masivos o datos correctos. Está ahí en El Periodista, búsquela. Eso es como Big Data versus Good Data, ¿cierto? Right data. Right data, exacto. Bueno, sigamos. Sigamos. Bueno, aquí brevemente quiero comentar un poco la propuesta, ¿no?, de regulación de inteligencia artificial que apareció hace como 3 semanas atrás en Europa. Y bueno, es una propuesta Luis, ¿sí? antes porque yo tengo que hablar cuando no están hablando aquí en el aeropuerto, entonces no puedo terminar para no haber tanto ruido. No, pero una cosa importante de eso que mencionaste, que es muy importante de los algoritmos más simples, que los algoritmos más simples, como pueden procesar más datos, pueden llegar a ser tan buenos como algoritmos complejos cuando estamos midiendo la calidad con el mismo tiempo. Es decir, a igual tiempo, estos algoritmos más simples pueden ser mejores que los algoritmos complejos porque son más rápidos. Eso es interesante, este compromiso entre tiempo de procesamiento de datos y calidad de la respuesta, que en general no se usa, pero yo he trabajado en algunos ejemplos donde eso se puede hacer. Perfecto. Creo que tengo un pequeño... ¿Me ven? Si quieres, sí, todo bien. Ya. Bien, bueno, entonces acá brevemente quería mencionar esto. Ahora, esta propuesta de regulación es muy extensa y no quiero tener 2 programas para analizarla. Pero sí quería comentar unas cosas, ¿no? Que esta propuesta prohíbe algunos usos de la creación o la puesta en marcha, el despliegue de algunos tipos de sistema de inteligencia artificial, como por ejemplo aquellos que utilicen técnicas subliminales que podrían distorsionar el comportamiento de una persona para actuar de cierta forma, que por ejemplo podrían causar, bueno, en general están prohibidos todos los sistemas que puedan causar algún tipo de daño físico o psicológico a las personas. Y hay algunas técnicas subliminales que podrían inducir a las personas en ese sentido. También el explotamiento de vulnerabilidades, ya sea por su edad o por alguna discapacidad, disability física o mental. Hay algún tipo de distorsión en la voluntad no sé cómo se dice. Dilo en inglés, te ayuda más. Que se pueda distorsionar la voluntad, exacto, la voluntad de esa persona. Bueno, y otros sistemas de scoring social, por ejemplo, autoridades públicas no debieran, o cualquier entidad,
en representación de una autoridad pública, no debieran medir o no debieran desplegar sistemas que midan el comportamiento social de las personas, ¿ya? Ahora aquí Luis, es interesante porque tanto en Chile como en Estados Unidos hay por ejemplo, scores de crédito, ¿no? Es decir, qué capacidad tiene una persona para tener crédito. Eso a partir de la crisis que hubo en Estados Unidos, es obligatorio en Estados Unidos, para que los bancos tienen que tenerlo, y en Chile siempre se ha conocido todo el tema de BICOM parecido, de cuál es la capacidad de crédito de cada persona. Así que existen ya incluso, digamos, obligados por el gobierno, sin contar China, que es el caso más conocido, y incluso en sistemas privados como DICOM. Exactamente. Entonces, Ahora, son temas. Sí. Justo lo que yo quería decir es que ahí dice hay 4 cosas que están prohibidas y esas 4 cosas hoy día son el eje del sistema social chino. Tienen un sistema social de score social donde la gente le miden con quién se juntan, si se pasa el metro, todo el cuento. Tienen biométrica en todas partes, usan y explotan las vulnerabilidades de las personas y usan técnicas subliminales. Por eso China no es una democracia. Bueno, claro, esto tiene aplicabilidad. Bueno, interesante este tema, porque imagínate que si hay tecnología asiática, pero cuyos resultados se aplican en la Unión Europea o a personas que vivimos aquí en la Unión Europea, tienen que estar sujetos o estarían prohibidos, ¿ya? O sea, la tecnología no tiene necesariamente que desarrollarse o desplegarse aquí en Europa, bueno, porque estoy acá, pero podría ser desarrollada en otros países, pero las consecuencias recaen acá. Si el output de ese sistema sigue estando dentro de la Unión Europea, ese sistema estaría sujeto a esa regulación. Ahí la gran pregunta, Luis, es cómo uno se asegura de que el sistema esté cumpliendo eso. Es decir, cómo uno hace auditoría continua para, por ejemplo, que el software no esté mandando información por Internet, cosas que se han encontrado en cursos multinacionales que mandan más datos de los que deberían recolectar sobre, por ejemplo, lo que está haciendo una persona con esa aplicación en su computador. Exactamente. El tema del enforcement, de cómo esto efectivamente se va a medir, se va a verificar, auditar, a verificar que eso se esté cumpliendo. Porque no es fácil, porque, por ejemplo, habría que básicamente escuchar todo lo que manda por Internet y seguramente va a estar encriptado, así que no lo vas a poder ver, y quién sabe cuánto es. Y se ha encontrado, por ejemplo, en algunos software menos importantes de que hay tráfico que no se puede explicar a la base matriz del software. Exacto. Bueno, y el último sistema, el de vigilancia biométrica, ¿no? Vigilancia biométrica remota, está prohibido, con algunas excepciones, como siempre. Por ejemplo, cuando hay cuando uno quiere, cuando se quieren desplegar estos sistemas para ayudar ciertas víctimas, ¿cierto?, de crimen, es posible que estos sistemas se autoricen, ya son excepciones. También, por ejemplo, si hay niños que se pierdan, también estos sistemas se podrían desplegar en forma real. También para la prevención de algunos eventos que puedan que puedan tener ocasionar daño, amenazar, ocasionar algún daño a la vida, ¿cierto? Claro. Personas naturales, por ejemplo, ataques terroristas, ¿bien? Y también cuando se pretende detectar o localizar a una ofensa criminal que se está cometiendo en el acto. Pero ese tipo de excepciones tienen que ser autorizadas. Bueno, y hay una serie de factores, ¿no?, que dicen lo que no está prohibido puede tener un alto riesgo, ¿cierto? Y la mayoría de los requerimientos que están detalladas en la regulación, en la propuesta, apuntan a cómo estos sistemas de alto riesgo tienen que cosas que tienen que cumplir. Y voy a llegar allá en un momento si no alcanza el tiempo. Pero bueno, eso les quería comentar. Y además que, ¿cuándo uno esperaría que esto entrara en vigor, cierto?
de aquí a finales del próximo año se va a publicar la regulación, y de ahí pueden pasar otros 24 meses hasta que esto realmente entre, o sea, va a entrar en fuerza. Quiere decir que en un año y medio más o menos. Entra en vigor. Exacto. Entra en vigor, exacto. Entra en vigor, y a partir de ahí, los sistemas que son de alto riesgo o que no sean de alto riesgo, pero también tienen que registrarse, ya tienen que estar cumpliendo la normativa, ¿ya? Pero van a pasar 24 meses en que no se van a castigar los sistemas que estén faltando a la normativa, ¿ya? O sea, entra en vigor, pero no va a haber aplicabilidad hasta después de 2 años, ¿ya? Bueno, es el tiempo en el que los sistemas, las organizaciones tienen que ponerse al día con eso. No, esto es excelente, Luis, porque yo creo que esta propuesta de regulación que queríamos tener aquí en este programa es muy importante, porque convenció a la propuesta de privacidad, que ahora es una regulación que ha afectado a todo el mundo, incluso las leyes de Brasil, Chile, etcétera. Y entonces esta propuesta también va a afectar a todo el mundo, porque va a ser la primera, y claramente ya tiene detractores. No sé si vieron lo que dijo Eric Schmidt ayer, que decía que era el camino errado de la inteligencia artificial, es decir, que Europa estaba yendo por el camino errado, que no había que regularla. Así que esto va a tener un conflicto entre el ejemplo que pone Daniel, China, que no quiere ninguna regulación, con Estados Unidos, que quiere poca regulación, y Europa, que quiere mucha regulación. Así que va a haber un conflicto cultural, aparte de ético, digamos. Por si acaso, cuando dice Eric Schmidt, te refieres al director ejecutivo de Google. No, me refiero al ex director ejecutivo de Google, que ya no lo es hace un tiempo, pero claro, era el CEO de Google, el que hizo que Google sea lo que es hoy en día. Sí. Ya. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? 10 minutos, unos 10 minutos para la presentación, ¿sí? 10 minutos. Bueno, sí, yo creo que estamos bien. Bueno, lo que les quería comentar entonces aquí, entrando al tema, que en un comienzo yo mencioné que el área de accountability, ¿verdad? Es muy importante, porque ahí es donde realmente se tendría que entrar la auditoría, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice la propuesta de regulación? Es que todo sistema, particularmente aquellos de alto riesgo, tienen que tener un sistema de manejo de la calidad, ¿ya? Para tratar de asegurar la calidad de los sistemas que se están construyendo. Por ejemplo, para corroborar que los sistemas que fueron diseñados con cierto objetivo efectivamente cumplan ese objetivo y no haya un drift, que no se empiecen a ir para otro lado, digamos. Bueno, hay una serie aquí yo no pretendo que lean esto porque la letra está pequeña, pero hay una serie de dimensiones en estos sistemas de aseguramiento de la calidad de los desarrollos de inteligencia artificial. En particular, aquí hay 7 puntos que tienen que estar muy bien documentados en las organizaciones, que tienen que tener esto muy bien documentado, porque si quieren desplegar su sistema de inteligencia artificial, cuando sea de alto riesgo principalmente, este tipo de requerimientos tienen que ser demostrables, que los cumplen, ¿ya? Y no solamente durante el desarrollo de un modelo de inteligencia artificial, sino que también durante la operación. O sea, ¿qué es lo que pasa después que tú has puesto un sistema a trabajar? ¿Ya? Y hay muchas cosas que pueden salir mal. Entonces, si ustedes consideran que este es el ciclo de vida de una solución de inteligencia artificial, no solamente yo hago, ¿cierto?, lo que es procesamiento de los datos, el modelamiento, analizo los datos y también verifico, por ejemplo, cosas como fairness, explainability, robustez de los modelos, sino que qué pasa después cuando estos modelos yo los pongo en operación. Entonces, estos puntos, bueno, se refieren principalmente risk management, data governance. Sí, manejo de riesgo, gobernanza de datos. Exacto, documentación técnica, ¿cierto? De los modelos, cómo esos modelos
efectivamente se implementaron, cuáles fueron las consideraciones técnicas, mantención de registros. Y estos registros es de los modelos una vez operando, o sea, tiene que haber una trazabilidad de estos sistemas, en los resultados que van obteniendo para los datos de entrada, ¿Y ¿cierto? esto se refiere solamente a los modelos o a todo el sistema? Podría ser un registro completo. Es todo el ¿no? sistema, todo el sistema, exactamente, sí. Es todo el sistema, no es tanto durante la construcción del sistema como durante la operación. Sí, es para mantener la historia y podemos hacer lo que se llama la trazabilidad de todo. Exactamente. Bueno, tenemos la transparencia, ¿cierto? Y la provisión de información a los usuarios, ¿ya? Eso también tiene que estar muy bien descrito. Human oversight, lo que hablábamos antes del human in the loop. Supervisión humana. Supervisión humana, gracias. La supervisión humana tiene que ser descrita fehacientemente si está, si no está, y si no está, por qué no está. ¿Bien? Y bueno, cosas un poquito más técnicas como el desempeño de estos sistemas, su robustez frente a ataques, su robustez frente a inestabilidades, etcétera, etcétera. Y la ciberseguridad. Ser ciberseguro. Oye, algo que me llama la atención de esto es que hoy día también hemos estado discutiendo algunas cosas sobre el Bitcoin, una tontera que estuvimos hablando en Twitter, y llegamos a la conclusión de que una de las cosas es que no es sustentable. Acá tampoco hablan de la sustentabilidad de la inteligencia artificial, lo que me parece igual extraño, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, como que le falta un poco ese tema, inteligencia artificial sustentable. Ahora, yo creo que hay regulaciones de medio ambiente que se aplican, yo creo, a esto. O sea, yo creo que es como ortogonal. Tiene razón, claro. Hay regulación del medio ambiente que en algún momento, por ejemplo, incluso en China, ¿no? Lo estamos viendo, en China, gran parte de la minería de Bitcoin se hace en una sola provincia y el gobierno de la provincia dijo que tenían que irse porque estaban gastando tanta electricidad que estaba afectando a la gente de la provincia. O sea que sí. Es un tema complicado. Ahora una pregunta aquí en esta última línea. O si quieres seguir con ese tema, Daniel, antes de que yo haga la pregunta, dilo. No, era cortito porque implementar inteligencia artificial no es barato, no es sencillo y digamos que gasta recursos harto, ¿no? Bueno, sí, por ejemplo, está el famoso, que lo habíamos hablado, el trabajo ese de los loros estocásticos, donde se muestran de estos grandes modelos de lenguaje, se pueden costar $3 millones entrenarlo, liberar 50 años de CO2 de una persona y además genera textos con sesgo de género y de raza y de otros que son dañinos para las personas. Así que entonces la pregunta es, de nuevo, la pregunta que teníamos antes, ¿el beneficio justifica el costo que estamos haciendo, ya sea medioambiental o de dinero? Pero aquí yo le voy a preguntar a Luis que es interesante que pongan accuracy, que es una medida de la precisión, la exactitud de un sistema, el desempeño, cuando en realidad eso depende de la aplicación. Yo creo que en algunos casos, por ejemplo, uno no quiere estar en el punto de más exactitud de la respuesta, sino, por ejemplo, en los temas médicos yo quiero tener menos falsos negativos para no digamos, diagnosticar a ninguna persona mal y tal vez diagnosticar a personas que que no lo tienen, pero que sí parece que lo tienen porque ya con una visita al doctor van a encontrar que no están enfermos. Entonces a veces el punto de operación no es el punto donde las matemáticas dicen que uno debe usarlo, sino que donde la sociedad dice que es mejor usarlo. Sí. Ese punto es muy importante. Bueno, aquí el accuracy no se refiere a los verdaderos positivos, sino que se refiere al desempeño del sistema. Y ese desempeño se tiene que definir con las características como las que mencionaste, ¿no? O sea, en una aplicación médica, por ejemplo, o en otro contexto. O sea, no es necesariamente que los casos positivos sean detectados y pueden haber muchos falsos positivos. Eso se tiene que definir en particular. Bueno, me queda muy poco. Han habido una serie de, existe una serie de organizaciones como la IEEE Standard Associations, como el Centro de Data Ethics e Innovación del Reino Unido, la Organización for Humanity y un instituto de la inteligencia
artificial responsable, donde ellos están proponiendo certificaciones, programas de certificación, no de las personas, no de los desarrolladores, sino que de los sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, si, no sé, por decir, la Coca-Cola desarrolla un sistema para determinar cuál va a ser el nuevo tipo de refresco que se le va a ofrecer a la gente. ¿Ven? Ese sistema tiene un montón de sensores, ¿no? Pero tiene que demostrar, ¿ya?, que cumple con todos los aspectos que se mencionó anteriormente, ¿ya? Cualquier sistema, la verdad. Por lo tanto, hay una serie de pasos que tienen que ejecutarse, y estas organizaciones están proponiendo estándares, están proponiendo guías, mejores prácticas para que eso se concrete. No están todavía del todo desarrolladas, hay que decirlo, están trabajando en eso, y tampoco es una cosa fácil, porque depende, muchas de estas auditorías van a depender del tipo de problema, y también dependen de la geografía o idiosincrasia, ¿ya? Hay una serie de elementos allí, pero sí hay programas de certificación de la calidad de estos sistemas que están en curso. Hay una pregunta, Luis. ¿Qué pasa con la certificación y el modelo va cambiando? ¿Cómo se soluciona el problema de que estos modelos son dinámicos? ¿Se certifican por un periodo fijo? ¿Se certifican solo para ese modelo? ¿Hay alguna ya respuesta por ejemplo, de las empresas como la que tú trabajas para esto? Sí, los modelos, bueno, cuando uno hace este tipo de auditorías, o no uno en general, se hacen por determinados tiempos normalmente, y también están las cláusulas de monitoreo. Por ejemplo, si se dice que año a año se tiene que evaluar, o cada 2 años, cada cierta cantidad de años, ¿qué pasa? Que si los datos cambian, los datos de entrada cambian al modelo, los resultados no van a ser los que yo espero. Y eso puede pasar en 2 semanas, en un mes. Entonces, tiene que haber mecanismos que detecten esas perturbaciones en el sistema, que también es parte de la robustez de los sistemas. Entonces, eso tendría que estar incorporado en la documentación que presentan las organizaciones de su sistema de inteligencia artificial. Pero sí, hay intenciones de que estas certificaciones se den por cierto tiempo y que se tengan que renovar. Y una pregunta que quiero hacerte antes que se nos acabe el tiempo, y yo capaz que desaparezca de repente por tema, veo que tengo casi nada de batería, ¿qué están pidiendo exactamente las empresas en donde tú trabajas? Es decir, ¿qué es lo más requerido actualmente en el tema de inteligencia artificial? ¿Son certificaciones? ¿Son ayudarlos a generar un equipo? ¿Nos puedes contar un poco cuál es la demanda actual? Bueno, son varias cosas. La mayoría de las organizaciones externas, los clientes, lo que ellos están desarrollando sistemas de inteligencia artificial en diferentes ámbitos, y ellos quieren conocer cómo ellos tienen que auditar sus sistemas. Ellos tienen equipos de auditoría interna. Entonces buscan conocer cuáles son los principios, cuáles son las mejores prácticas para desarrollar ese tipo de auditorías internas antes que llegue la regulación, por ejemplo, y ellos tengan que contratar auditorías externas. Y no solamente para verificar que han hecho lo correcto, sino que para conocer cómo tienen que desarrollar modelos. O sea, hay programas que te explican cuáles son las mejores prácticas de desarrollo. O sea, que por diseño lo que tú vayas a desarrollar va a estar compliant, va a cumplir con la normativa. Esas son cosas que son muy, muy demandadas hoy en día. Luis, y así como para el tema de los datos personales se generó el GDPR, ¿qué crees que va a terminar siendo esta regulación? En el caso de Chile, por ejemplo, hoy día tenemos una larga discusión sobre quién debe velar por la regulación de los datos personales. ¿Quién debería regular porque la inteligencia artificial cumpla estos estándares?
Bueno, se tiene que generar la institucionalidad para ello. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, la autoridad que va a hacer el enforcement, la aplicabilidad de esto, aún no está muy bien definida. Déjame, creo que acá tengo algo. Claro. Hay sistemas que tienen que ser autorizados para su despliegue. Bueno, esa institución aún no se ha definido, por decirlo. Y bueno, en Chile, cuando ocurra esto, o sea, ¿quién va a hacer el enforcement? ¿Quién va a hacer la aplicabilidad de este sistema? Bueno, es un tema que hay mucha tela que cortar ahí. Yo siempre he pensado que deberíamos tener una subsecretaría o un Servicio Nacional de Algoritmos. En Chile tenemos el Servicio Nacional del Consumidor, tal vez deberíamos tener el Servicio Nacional de Algoritmos, porque el Consejo para la Transparencia seguramente no. Oye, Bueno, Luis, ahí sí, siendo las 5:40 de la tarde en Chile, 10:40 o 11:40 de la noche en Londres, ¿qué hora es allá? 10:40. Siendo las 10:40 de la noche en Londres, vamos a terminar este programa de Ley de los Datos de la Inteligencia Artificial. Ricardo Baeza y se tuvo que ir porque estaba en un aeropuerto, está volando Claro. desde algún lugar de Estados Unidos a otro lugar de Estados Unidos. Hoy estuvimos conversando sobre inteligencia artificial, muchos temas de la ética, de la implementación, con Luis Pizarro, ingeniero civil informático y magíster en la especialidad de la Universidad Técnica Federico Santa María, doctor en ciencias de la computación de la Universität de Sunderland, que es alemana, y fue investigador postdoctoral en el Imperial College London y en el University College London. Ha trabajado como investigador, ingeniero y consultor en diversos sectores como servicios financieros, minería y metalurgia y biomedicina. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis. Esperemos que está entrando Ricardo. A ver, A ver si demos viene 2 minutos Ricardo. para que se pueda despedir de este programa, que por supuesto va a estar en el periodista.cl, en nuestro sitio web y en todas las plataformas YouTube, Twitter y donde la gente lo pueda ver. Parece que nos puede llegar Ricardo. Bueno, terminamos aquí en nuestro programa siendo las 5:40 de la tarde en Chile. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Muchas gracias, Gracias, Ricardo. Daniel. Si me Gracias, Ricardo. escuchas, hasta luego y nos vemos la próxima.